La temporada 1994 de Fórmula 1 es considerada como una de las más caóticas de la historia del deporte a motor, recordada sobre todo por los fatales accidentes de Ayrton Senna y Roland Ratzenberger en aquel terrible Gran Premio de San Marino, pero además por los constantes conflictos generados debido a los cambios en la reglamentación y los indicios de trampa por parte de algunos equipos, entre ellos el del campeón Benetton. Para esta ocasión repasamos los datos e información que se conoce sobre aquella polémica donde se acusó a la escudería británica de usar un sistema de control de tracción no permitido y otros elementos que beneficiaban el rendimiento del auto con el que ganaron el campeonato de la mano del alemán Michael Schumacher. Además, repasamos las acciones deportivas que también crearon controversia. Sin más preámbulo, comencemos con el relato de la historia sobre qué sucedió con Benetton en 1994. Vamos a contextualizar un poco la situación. Hacia 1993, la FIA anunció la prohibición de los sistemas de ayudas electrónicas en los monoplazas a partir de 1994. Todo sucedió luego de que Jean-Marie Balestre dejara su cargo como presidente de la federación y abriera paso al británico Max Mosley, quien tenía la intención de hacer cambios revolucionarios para el deporte. Esto significaba que se erradicó el uso de elementos como el control de tracción, los frenos ABS, la famosa suspensión activa que fuera clave en los títulos de Williams en los últimos 2 años, el acelerador electrónico y el diferencial autoblocante, con el fin de intentar prevalecer las capacidades de los pilotos por encima de las cualidades de sus máquinas. Además, regresaba la recarga de combustible en carrera, por lo que desde lo estratégico y técnico había una modificación muy importante. Benetton ponía para 1994 la mira en el título mundial, teniendo en cuenta que Schumacher ya había luchado con los grandes pilotos de la categoría y ante las modificaciones en las normativas era la oportunidad perfecta para desbancar a Williams de la cima. Para aquella labor de poner a la escuadra en lo más alto, el reconocido y polémico jefe de equipo Flavio Briatore decidió mantener a Ross Brown y a Rory Byrne en la cabeza del diseño del auto, pero añadiendo un nuevo personaje a ese grupo principal, el greco Nicolas Tombazis, quien venía de trabajar en la parte de aerodinámica con la escuadra desde 1992 y que para ese momento ascendería como nuevo jefe de la misma sección. Desde la construcción del auto todo parecía normal, pero tiempo después, ya en competencia, se fueron desatando las sospechas sobre una supuesta ilegalidad. Para los test de pretemporada, Williams se perfilaba como el equipo más rápido, destacándose con su flamante fichaje el tricampeón mundial Ayrton Senna, con quien dominó las sesiones de Imola realizadas en marzo. Benetton mostraba velocidad, pero aparentemente no la suficiente como para arrasar de la manera en que lo hizo al inicio de la campaña, ganando 7 de las 10 primeras carreras del año. Schumacher iba de a poco, era la preocupación y el rival más grande de Senna, pero a pesar de ello había claridad en que el brasileño comenzaba como el máximo favorito al campeonato. La polémica arrancó en Brasil, la primera fecha de la temporada el 27 de marzo. Ayrton Senna lograba la pole position en Interlagos por delante del Kaiser, que clasificaba a 3 décimas de su tiempo. Durante toda la primera parte de la competencia, Senna empujó fuerte para alejar a Schumacher. Sin embargo, no pudo distanciarse y cuando llegó el momento de parar, la diferencia era de tan solo 1 segundo entre ambos. Luego de que los dos se detuvieran, el alemán salió adelante, a pesar de que la parada en boxes de Williams no tuviera errores. Benetton tuvo una detención demasiado rápida y se ponían al frente. El Kaiser aumentó la diferencia con el local hasta llevarse el triunfo luego de que el propio Senna trompeara. En ese momento se creyó que Benetton hacía uso del control de tracción para optimizar sus detenciones y salidas del box. Sin embargo, no hubo una protesta formal para esa carrera, pero sí empezaron con las especulaciones. Las sospechas del uso de ayudas se extendieron en los siguientes grandes premios. En Aida, el 17 de abril, Schumacher ganó luego de adelantar a Senna en la largada y ver cómo el brasileño tenía mala suerte y abandonaba por un golpe con Mika Häkkinen. Ayrton se dirigió luego de su retiro a las gradas a mirar y escuchar detenidamente los monoplazas rivales.
Posteriormente, afirmó que no era normal el sonido generado por el Benetton de Schumacher, alegando que este muy probablemente tenía ayudas electrónicas. Sin embargo, a pesar de que su deseo era protestar, Williams negó dicha acción y nuevamente no hubo investigaciones mayores al respecto, por lo que el Kaiser mantenía su segundo triunfo consecutivo. Alain Prost aseguró que durante ese inicio de la temporada recibió varias llamadas de Senna, donde este le pedía ayuda y opiniones sobre la situación. Además, según el francés, el brasileño no se sentía cómodo, decía que no le motivaba a correr contra Benetton, ya que creía que no estaban siendo legales, por lo que había un profundo enojo por parte de Ayrton hacia la escudería británica y una preocupación adicional por los temas de seguridad. Llegó el Gran Premio de San Marino, un fatídico fin de semana que muchos recordarán, luego de los accidentes donde fallecieron Ayrton Senna y Roland Ratzenberger. Debido a estos sucesos, Max Mosley y el grupo de trabajo de la FIA realizó otra modificación al reglamento, aunque esta vez con el fin de mejorar la seguridad. No obstante, los cambios fueron polémicos y discutidos, ya que muchos equipos sufrieron diversos accidentes mientras probaban las nuevas configuraciones. Tras el Gran Premio de Imola, la FIA solicitó la copia del código de fuente de la unidad electrónica del motor a los 3 primeros clasificados de aquella carrera, es decir, al Benetton de Michael Schumacher, a la Ferrari de Larini y al McLaren de Mika Häkkinen, con el fin de verificar que ninguno tuviera en uso algún sistema de ayudas electrónicas. Ferrari mandó su copia de manera oportuna, mientras Benetton y McLaren ignoraron el plazo que había determinado la federación hasta el 9 de mayo, por lo que fueron sancionados ambos con aproximadamente 78.000 libras esterlinas de la época. En ese momento inició una telenovela entre la FIA y Benetton, miles de cartas, mensajes a través de fax y diálogos extensos entre ambas partes. El 10 de mayo, Benetton aclaró a la federación que los códigos no podían ser enviados ya que no estaban permitidos para usos comerciales según Ford. Estos propusieron un test más sencillo para verificar la legalidad del motor. La FIA aceptó la propuesta siempre y cuando se cumpliera en su totalidad el artículo 2.6 de las reglamentaciones técnicas que indicaba lo siguiente. Es deber de cada competidor facilitar el trabajo de los inspectores y auxiliares respecto a las regulaciones acordadas a todo momento durante un evento. El 27 de mayo, Benetton debía enviar el programa detallado sobre la demostración del motor, pero esto no ocurrió. Al final, se determinó que la muestra definitiva sería el 28 de junio, aunque debido a conflictos entre Ford y la estructura británica, se aplazó el test para el 6 de julio. Llegó el Gran Premio de Francia, donde volvió la polémica al paddock de la Fórmula 1, ya que aquel 3 de julio, Schumacher ganaba a los dos Williams luego de una largada donde superó con facilidad a ambos autos y generó también muchas sospechas, por lo que la presión de los demás equipos sobre la FIA aumentaría, exigiendo explicaciones y una posible sanción a Benetton por lo que estaba ocurriendo. Finalmente, 2 meses después de la solicitud de los códigos, se hizo el test y la FIA pudo enviar los datos tomados sobre el motor a la LDRA, una empresa británica especializada en análisis de software. Esta generó su reporte el 11 de julio, pero habían un montón de incógnitas que alegaban en el mismo, y que debían ser resueltas con el código original en sus manos, no con una simple muestra de motor. A raíz de esto, las cosas se pusieron tensas, ya que la federación exigió a Benetton entregar el código. De lo contrario, el equipo se vería enfrentado a una descalificación del campeonato por negligencia. Este ultimátum hizo que la escudería británica agendara una cita en su fábrica para el 19 de julio, donde darían todos los datos que la FIA pidiera, siempre y cuando se hiciera bajo ciertas instrucciones y un esquema de privacidad de información. Para el día 26 de julio ya estaban los resultados de las pruebas. Charlie Whiting, en ese entonces delegado técnico de la Fórmula 1, envió un informe con toda la información del caso de Benetton al Consejo Mundial del Deporte a Motor, a esperas de que estos sacaran la resolución oficial de qué determinación se tomaría con la escuadra. El informe explica lo siguiente. La LDRA halló una instalación en el software de Benetton llamada control de lanzamiento. Este sistema permitiría que el embrague y las marchas funcionen de manera automatizada, siguiendo un patrón determinado en los primeros metros desde que el monoplaza se pone en marcha.
Ante esto, Benetton alegó que el control de lanzamiento era solo usado en pruebas y que la única forma de activarlo era mediante la recopilación del código de fuente, por lo que según ellos, en la carrera era prácticamente imposible realizar su uso. Sin embargo, el análisis indicaba lo contrario. El sistema se podía activar simplemente conectando una computadora portátil. En la pantalla de esta aparecerían originalmente 10 opciones. En ninguna se nombraba el sistema del control de lanzamiento, pero si el operario bajaba hasta una invisible y oculta 13ª opción, podría activar todo el sistema. Además a la conexión con la computadora, el piloto tendría que ejecutar una serie de comandos desde su vehículo, que se hacían moviendo las marchas y los pedales. De esta manera quedaría activado. Es similar a cuando vas a ejecutar un truco en el GTA, haces varias combinaciones o patrones y queda habilitado. Así funcionaba el control de arranque del Benetton. Las pruebas eran más que obvias. El B194 tenía un software con ayudas electrónicas. Dentro de este también se identificó la presencia de un control de tracción, el cual regulaba la velocidad cuando el software de inicio se ejecutaba. Benetton se defendió y dijo que era un sistema de pruebas, diseñado de manera compleja para que nadie pudiera activarlo accidentalmente. Pero la FIA dudó mucho de sus argumentos, parecía que simplemente querían ocultar algo. Ahora, quedó claro que el software existía. La gran pregunta es, ¿por qué no los penalizaron? Como mencioné anteriormente, este informe quedó a disposición del Consejo Mundial del Deporte a Motor. Ellos analizaron los resultados dados, pero con estos no se podía comprobar que las ayudas electrónicas hubieran estado activas durante la competencia. Por consiguiente, el argumento para descalificar a Benetton era insuficiente, ya que en las normativas se afirmaba la ilegalidad del uso de ayudas electrónicas, pero no especificaba la ilegalidad por la presencia del software en el monoplaza. Es decir, por más de que el programa estuviera en el carro, si no se podía comprobar su activación, no había forma de penalizar. Este pequeño detalle de la FIA salvó a Benetton. Nadie pudo afirmar que usaran el sistema en carrera, y hasta hoy es una incógnita si realmente lo activaron. Solo ellos lo saben. Años más tarde, William Todt, ingeniero aerodinámico de Benetton, dijo que ni Schumacher ni Benetton hicieron trampa aquel año, afirmando que las teorías sobre el uso de ayudas electrónicas en carrera surgieron debido al estilo de manejo del alemán, el cual combinaba el acelerador y freno en las frenadas, sosteniendo entre un 10 y 15% el pedal del acelerador. Según él, esta es la razón por la cual el ruido del carro sonaba distinto en ciertas curvas, respondiendo a las acusaciones de Senna y Williams en su momento. También dijo que Schumacher no tenía conocimiento del sistema en el auto, y a su vez no podía activarlo. Para completar con las teorías sobre este software, Jos Verstappen, segundo piloto de Benetton en algunas carreras de 1994, dejó entredicho el título de Schumacher con unas fuertes declaraciones en 2011. En ellas, Verstappen alegaba que el auto del alemán era distinto al suyo y que usaba ayudas, argumentando que no tenía sentido lo fuerte que iba, teniendo en cuenta que el carro era demasiado sobrevirante. Además, dijo haberle preguntado sobre esto a Flavio Briatore, el cual le dio una contundente respuesta: vamos a olvidar este tema. Las polémicas con la escuadra no quedaron hasta ahí. El 29 de julio otro escándalo aparece en el Gran Premio de Alemania. Muchos recordarán esa impactante imagen del auto de Verstappen completamente en llamas durante su detención en box. Resulta que a raíz de esto la FIA abrió otra investigación sobre Benetton, delegando a la compañía Intertechnic, encargada de crear los elementos de recarga de combustible, para que investigara toda la situación examinando la fábrica del equipo. Allí encontraron que el incendio se produjo debido a que un filtro encargado de prevenir sucesos de este estilo había sido removido del monoplaza. En estos mismos análisis se pudo comprobar que el no tener ese filtro beneficiaba en aproximadamente un 12,5% la recarga de combustible, haciendo más rápidas las paradas, por lo que nuevamente los británicos eran acusados de trampa y tendrían que enfrentarse al Consejo Mundial del Deporte a Motor. Tiempo después se conoció que Intertechnic había pedido a los equipos hacia el mes de mayo, entre ellos a Benetton, remover el filtro de la válvula de combustible.
por lo que la escudería no había cometido alguna infracción. Actuó conforme a la solicitud que les habían hecho. Sin embargo, sí aseguraron desde la federación que la escuadra trató de beneficiarse de esto para hacer paradas mucho más rápidas, por lo que habría un apercibimiento más no una penalidad como tal hacia el equipo. Para concluir con las controversias técnicas de Benetton en 1994, Schumacher fue descalificado del Gran Premio de Bélgica debido a que su auto incumplía con la profundidad mínima determinada en el plank de su monoplaza, por aproximadamente 1.6 milímetros, algo casi insignificante, pero aún así incumplieron el reglamento. Esto sucedió al parecer por el desgaste producido durante la competencia, pero a pesar de la apelación, la FIA mantuvo la descalificación del Kaiser al determinar que sigue siendo un incumplimiento con la normativa. Lo técnico no fue lo único polémico del título de Schumacher. Hay que recordar que desde el aspecto deportivo también hubo controversias. Por ejemplo, en el Reino Unido, el alemán adelantó ilegalmente a Damon Hill e ignoró una bandera negra por unos giros. Luego la cumplió, pero aún así fue descalificado. Allí hubo una gran discusión entre su equipo y la FIA. Otro momento memorable fue el accidente con Damon Hill en la definición del campeonato en Adelaida. Schumacher, luego de salirse de pista, encierra a Hill, ambos se enganchan y terminan abandonando. Con esto, el Kaiser lograba su primer título mundial de Fórmula 1, pero eso sí, de manera muy polémica, a tal punto que muchos cuestionan el por qué no hubo una sanción ante esa acción. Benetton en 1994 ganó junto a Michael Schumacher un campeonato extremadamente controvertido. Desde el papel y según la normativa de la FIA, para 1994 no se pudo comprobar la ilegalidad de su auto. No obstante, quedó marcado como uno de los títulos más criticados y dudosos de la historia de la categoría. Con este video no quiero juzgar ni a Schumacher ni a la escudería británica, simplemente mi intención es exponer la información que se conoce del caso, ya que buscando por YouTube no encontré muchos videos sobre ello, y me parece interesante poder relatar lo que sucedió. ¿Y ustedes qué creen? ¿Benetton hizo trampa? ¿No? ¿Mereció una penalidad? Déjenme sus teorías u opiniones en los comentarios. Si les gustó el video, recuerden que pueden dejar su like o suscribirse si no lo han hecho. Un saludo a todos y hasta la próxima.